Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy, como lo pudieron ver en la intro y en el título de este video, les voy a estar enseñando cómo hacer esta falda y estoy muy emocionada porque este video también es en colaboración con Pasarela Textil. Como se los mencioné en el video pasado, Pasarela Textil es una empresa con sede en Bogotá y ellos tuvieron la gentileza de contactarme para hacer una colaboración con ellos y este video hace parte de esa colaboración. Ellos muy generosamente me mandaron la tela para hacer esta falda y para que conozcan un poco más sobre esta empresa, ellos se dedican a comercializar diferentes tipos de textiles, manejan telas que son muy comunes que yo utilizo bastante en el blog, como diferentes tipos de rayones, linos, algodones. También tienen una línea de fiesta con telas bordadas, tienen satines, sedas estampadas y algunos de estos diseños son originales de ellos, como el diseño del estampado de esta tela que voy a estar utilizando el día de hoy. Además, lo que más me emociona de esta colaboración es que ellos son una de las primeras empresas de aquí de Colombia que se animaron a montar una página web con tienda online para telas, cosa que casi nadie tiene, por lo menos hasta este momento, y esto facilita mucho el proceso de compra porque simplemente puedes ir mirando todo el catálogo de telas que tienen disponibles junto con la descripción de cada tela. Además que también tienen una guía de metraje para que sepas cuánta tela necesitas utilizar para la prenda que vayas a hacer y una guía de cuidados para todos los textiles que ellos manejan. Y para hacer el proceso de compra mucho más fácil manejan diversos medios de pago, así como envíos nacionales e internacionales. Y como parte de esta campaña que estoy haciendo con ustedes, me dieron un código promocional del 20% de descuento. El código es Nocturno20 y lo pueden usar las veces que quieran para hacer compras en la tienda online. Va a estar habilitado en el mes de julio y de agosto de 2020 y quiero que sepan que yo no recibo ningún tipo de comisión por este código, es simplemente para que ustedes puedan obtener un descuento si deciden comprar con ellos. Además, toda la información de contacto se las voy a dejar en la descripción de abajo, porque aparte de la página web también tienen una línea de WhatsApp para atención al cliente y también manejan redes sociales en donde publican contenido sobre moda y tendencias. Y habiendo dicho todo esto y para no hacer esta introducción más larga, vamos a comenzar con este tutorial. Para esta falda vas a necesitar entre 1 metro y 1,5 metros de tela dependiendo de la talla, un poco de entretela para el falso de la cintura, una cremallera invisible de 15 o 20 centímetros de largo, tijeras, hilo y alfileres. Primero vamos a empezar con los boleros de esta falda, así es como los conozco en Colombia, pero de pronto en otro país estas piezas tengan otro nombre. Y esta falda tiene 3 boleros, 2 de ellos son exactamente iguales y luego hay otro que va en la parte del frente. Primero vamos a tomar estos 2 boleros que son iguales y los vamos a ubicar uno encima del otro, derecho con derecho de la tela, y los vamos a sujetar con un alfiler en la parte izquierda de estos. Luego voy a doblar hacia uno de los lados el bolero de arriba y sobre esta otra punta del bolero de abajo voy a ubicar derecho con derecho el otro bolero que es en forma de caracol y también lo voy a sujetar con un alfiler. Luego voy a pasar una costura recta a 1 centímetro del borde para sujetar estas 3 piezas. Para esta falda voy a estar utilizando mi fileteadora con puntada de seguridad, pero si tú no cuentas con una fileteadora también le puedes dar un buen acabado a la tela con las puntadas de tu máquina familiar. En este video de curso básico de costura te explico más a detalle cómo utilizar estas diferentes puntadas para darle un buen acabado interno a las costuras. Al final te debe quedar algo así. A mí en lo personal me encanta el acabado de la fileteadora y esta hace que la costura sea mucho más rápida y fácil. Ahora que ya tenemos los 3 boleros unidos, vamos a pasar a hacer el dobladillo de estos. Y en este caso voy a estar haciendo un dobladillo lo más pequeño que pueda. Y como este bolero es bastante curvo, primero voy a pasar una costura recta a 3 milímetros del borde. Y hacer esta costura primero es una forma de estabilizar el borde de la tela para poder coser mejor el dobladillo de esta más adelante. Como ves, estoy ubicando el borde de la tela con un margen de un 16 y estoy pasando una puntada recta por todo el borde de este.
Y ahora con ayuda de una plancha voy a estar doblando hacia adentro justo por donde pasé la costura en todo el borde del bolero. Este paso es el más demorado de hacer, pero siento que al final valió la pena hacer esta técnica porque el dobladillo quedó de muy buena calidad. Ahora que ya doblé hacia adentro el borde de la tela por donde pasé la costura, voy a devolverme al inicio y voy a volver a doblar la tela hacia adentro del mismo ancho del primer doblez para poder pasar el dobladillo. Esto lo voy a hacer nuevamente por todo el largo del bolero. Y ahora sí pasé una costura recta por todo el borde para formar este dobladillo, y esta lo hice con margen de 1/4. Y al igual que el paso anterior, este también fue un poco largo porque el contorno total de este bolero es bastante largo, ya que va por la parte del frente, luego por la parte de atrás y luego termina nuevamente en el frente. Y si sientes que de pronto la tela te está formando arrugas, puedes estirarla un poco o ayudarte del desbaratador para acomodar bien la tela para que este dobladillo te quede perfecto. Además, este lino, al ser bastante estable, ayudó a que este proceso fuera mucho más sencillo. De pronto, en otro tipo de tela que sea un poco más ligera y no tan estable, este proceso puede demorar un poco más. Y al final te debe quedar algo así. La verdad, me encantó mucho el resultado de este dobladillo. Y ahora voy a dejar este bolero de lado para poder hacer el resto de la falda. A continuación voy a tomar ambas piezas del moño y las voy a doblar con el derecho de la tela hacia adentro y las voy a sujetar con alfileres. Después voy a pasar una costura recta a 1 centímetro del borde, empezando desde arriba y terminando en la punta. Y para este paso recuerda hacer un buen remate al inicio y al final de la costura y de girar en el ángulo de la punta para que este quede perfectamente formado. Cuando termines, es bueno que revoques las puntas con una tijera para que esta pieza pueda voltear más fácilmente. Y ahora sí, con mucho cuidado fui doblando esta tira hacia el derecho de la tela. Y al final, si necesitas, puedes utilizar la punta de unas tijeras para sacar bien la punta del moño. Y te debe quedar algo así. Y para que este moño quede mucho mejor voy a pasar la plancha para sentar muy bien las costuras. Después vamos a pasar a los falsos de la cintura y para eso voy a tomar ambas piezas de la tela y encima voy a ubicar la entretela con la silicona de esta encarando el revés de la pretina y la voy a pegar con el calor de la plancha. Para esto simplemente debes poner la plancha encima y dejarla entre 10 y 15 segundos para que la silicona de la entretela se pegue a la tela y no es necesario utilizar vapor. La temperatura de la plancha dependerá de la tela que estés utilizando. Y cuando termines de entretelar ambos falsos de la falda, vas a pasar la fileteadora por el borde de abajo, aunque también puedes utilizar la costura de zigzag o la costura overlock de tu máquina familiar. Luego vamos a tomar el frente y el posterior de la falda y vamos a pasar una costura con nuestra fileteadora en los bordes que te estoy señalando en el video. Y nuevamente yo utilicé mi fileteadora, pero si tú quieres puedes utilizar las puntadas que trae tu máquina familiar. Ahora sí vamos a coser la cremallera invisible sobre estos bordes de la falda que acabamos de filetear. Y para coser la cremallera invisible de forma correcta vamos a ver que en la parte de arriba tiene como unos topecitos transparentes. Esos topecitos los debes dejar justo en donde empieza el margen para coser el falso a la cintura más adelante. Entonces yo hice una marca con lápiz a 1 centímetro del borde superior de la falda y sobre esa marca alineé el tope de la cremallera. Luego la sujeté derecho con derecho para poder coserla primero sobre uno de los bordes de la falda. Y para coser esta cremallera invisible estoy utilizando mi prensatelas para cremalleras invisibles, pero si tú no cuentas con este prensatelas, en este video te explico cómo coserlo con un pie prensatelas de cremallera normal. Y ahora sí hice un buen remate al inicio de la costura, empezando justo en la marca de lápiz que hice anteriormente y luego fui cosiendo con la puntada recta, alineando el borde de la cremallera con el borde de la tela. Y así me fui cosiendo hasta llegar a donde está el carrito de la cremallera y ahí hice un remate. La costura te debe quedar algo así. Y ahora vamos a pasar a coser el otro lado de la cremallera al otro lado de la falda. Y para esto nuevamente estoy haciendo una marca en la parte de arriba a 1 centímetro del borde
y alineando el tope de la cremallera con esta marca para que esta me quede derecha. Y de la misma forma cosí el otro lado de la cremallera al otro lado de la falda. Cuando termines de coser esta cremallera invisible te debe quedar algo así. Y ahora, para terminar de cerrar este lado, voy a doblar la tela para que el revés quede por arriba y voy a sujetar el borde que quedó sin coser con alfileres, y por ahí vamos a pasar una costura recta. Para esto nuevamente estoy utilizando el prensatelas regular de mi máquina y voy a empezar desde el borde inferior de la falda y voy a llegar hasta donde más pueda para tratar de juntar esta costura con la costura de unión de la cremallera, y ahí voy a hacer un buen remate. Y cuando termines este costado de la falda te debe quedar algo así. Como puedes ver, no se nota dónde empieza y dónde termina la costura de la cremallera y de la unión de abajo. Y en este punto se me olvidó por completo que debía coser uno de los moños al borde de la tela antes de coser la cremallera, así que voy a descoser ese pedazo de arriba y voy a insertar el lado del moño que está sin cerrar entre la tela y la cremallera. Luego voy a sujetar con un alfiler y voy a volver a pasar la costura por ese pedazo para sujetar estas tres piezas juntas. Y ahora sí te debe quedar algo así. Ahora, sobre el posterior de la falda voy a ubicar la pieza asimétrica del frente sobre el costado y voy a juntar ambas piezas con alfileres, y estas nuevamente las voy a sujetar con mi fileteadora con la puntada de seguridad a 1 centímetro del borde. Hasta este punto ya debes tener algo así. Ahora voy a ubicar la otra parte del moño en la parte de arriba del frente asimétrico de la falda y lo voy a sujetar con un alfiler a más o menos unos 2 centímetros del borde. Luego voy a ubicar el bolero encima del frente y voy a alinear los piquetes que este molde trae con los piquetes del frente para asegurarme de que quede bien posicionado. Lo voy a sujetar con un par de alfileres por todo el frente y luego voy a alinear la costura donde se une este bolero con la costura del costado de la falda, y así poco a poco voy a ir sujetando todo el bolero al ruedo de la falda hasta llegar al otro extremo de esta. Y ya con estas piezas juntas voy a pasar una costura para sujetarlas. Y en este caso también estoy utilizando mi fileteadora con la puntada de seguridad. Luego de coser este bolero decidí pasar un pespunte a un 16 para que esta costura quedara perfectamente asentada. En este caso estoy pasando la costura sobre el molde de la falda y no sobre el molde del bolero, para que este quede asentado hacia abajo. Y cuando termines te debe quedar algo así. Hasta este punto ya debes tener algo así y con esto nuestra falda está prácticamente terminada. Y ahora voy a sujetar el otro borde de la falda a la costura del costado y previamente fuera de cámara pasé la fileteadora por este borde para que la tela no se me deshilachara. Ya con este borde sujetado con alfileres pasé una costura con mi máquina familiar y para esto simplemente estoy pasando una costura recta sobre el margen de costura para que esta no se vea. Y ahora voy a acomodar bien el frente asimétrico de la falda sobre el frente que acabamos de cerrar y lo voy a alinear bien en la cintura para sujetar estas dos piezas del frente juntas. De esta manera coser el falso será mucho más fácil más adelante. Esta costura te debe quedar algo así. Ahora lo único que falta para terminar esta falda es coser el falso a la cintura, pero primero vamos a tomar ambos falsos y los vamos a ubicar uno encima de otro, derecho con derecho de la tela, y en la parte izquierda, como lo ves en el video, vamos a pasar una costura recta para juntarlos. Luego de eso sí lo vamos a coser a la cintura de la falda. Entonces primero voy a juntar la costura del falso con la costura del costado derecho de la falda, que es el que no tiene la cremallera, y voy a juntar el falso y la falda derecho con derecho de la tela. Luego voy a seguir sujetando la cintura con alfileres hasta llegar a la cremallera y esta punta también la voy a sujetar con alfileres.
Ahora que ya tengo todo sujetado, voy a pasar una costura empezando desde el borde donde está la cremallera por todo el contorno de la falda hasta terminar donde está el otro lado de la cremallera. Entonces para este paso voy a estar utilizando el prensatela regular de mi máquina y voy a estar cosiendo a 1 centímetro del borde, empezando como ves en el borde del costado, y voy a hacer una costura encima de la cremallera. Esta no va a alcanzar a tocar la costura de la cremallera invisible que pasamos anteriormente. Luego, cuando llego a la esquina, voy a levantar el prensatelas y girar la tela para conservar el mismo margen de 1 centímetro y para hacer la esquina de la falda. En este punto decidí pasar un remate para que la costura quedara bien reforzada. Y luego sí, seguí cosiendo a 1 centímetro del borde por todo el contorno de la cintura. Cuando volví a llegar al otro lado de la cremallera hice exactamente lo mismo. Seguí cosiendo hasta llegar al margen de 1 centímetro, luego hice un remate, levanté el prensatelas y terminé la costura en el costado, justo encima de la cremallera. Cuando termines debes revocar la punta de las esquinas de la falda, pero esta solo la debes cortar de la tela, no vayas a cortar la punta de la cremallera, justo como lo ves en el video. Y ahora sí voy a doblar el falso hacia el interior de la prenda y con ayuda de unas tijeras voy a sacar bien la punta de esas esquinas. Después voy a planchar el falso hacia adentro para asegurarme de que este quede bien asentado y que la costura quede perfecta, y esto lo voy a hacer por todo el contorno de la cintura de la falda. Luego voy a sujetar el extremo inferior del falso al frente, al costado y al posterior de la falda. Para eso primero sujeté con alfileres para asegurarme de que este no se mueva cuando pase la costura. Esto es para que el falso no se vaya a devolver hacia el derecho de la tela cuando esté utilizando la falda. Esto lo voy a hacer en el centro del frente, en el centro del posterior y justo encima de la costura del costado. Simplemente voy a dar 3 puntadas hacia adelante, luego 3 hacia atrás y luego otras 3 hacia adelante para hacer ese remate, y así el falso quedará perfectamente sujetado. Y ya cuando termines estas costuras la falda habrá quedado completamente terminada. Como puedes ver, esta costura es casi imperceptible sobre el derecho de la tela. Y bueno, espero que les haya gustado el diseño de esta falda. Yo disfruté mucho haciéndola y en verdad no me demoré tanto como pensé que lo iba a hacer, y eso en parte se debió a la calidad de la tela. Anteriormente ya había trabajado 2 tipos de linos diferentes. Este es el tercer lino que trabajo para proyectos del blog y la verdad es que la calidad de esta tela sí se siente muy diferente a los otros que yo había conseguido anteriormente. Aparte que la calidad del estampado se nota ahí mismo cuando ves la tela, porque los colores son nítidos, las líneas del diseño están perfectamente definidas y yo soy muy exigente con los estampados que utilizo porque me gusta que se vean de buena calidad, y estas telas en verdad lo son. Además, esta falda está perfecta para utilizar con un montón de prendas, y no solo la pueden hacer en lino, también la pueden hacer en algún tipo de algodón, en una seda, incluso en un rayón que sea un poco pesado, o cualquier tela que les guste que sea un tejido plano, es decir, que no estire. Y como siempre, el link para descargar el molde gratis de esta falda lo van a encontrar en la descripción del video, en la parte donde dice enlaces de interés. Además, para descargar el patrón es muy fácil, solo deben hacer clic en ese link y dirigirse a la parte de descargar el molde. Si ya están suscritos como miembros del blog, solo deben iniciar sesión para poder descargarlo, y si no, simplemente se deben registrar como un usuario nuevo, lo cual es completamente gratis y solo les tomará 5 minutos. Además, recuerden que si tienen algún tipo de inconveniente iniciando sesión o descargando el molde, tengo una página de preguntas frecuentes que también se las voy a dejar linkeada en la descripción de abajo, o si desea que les brinde una ayuda más personalizada me pueden escribir a través de Instagram o el formulario de contacto de la página web. Y recuerden que si ustedes desean pueden utilizar el código de descuento Nocturno20 para un 20% de descuento en cualquier compra que hagan en la tienda online de Pasarela Textil. Este código está habilitado hasta el mes de agosto de 2020, y si desean, acá también en la pantalla les voy a dejar el nombre de la referencia que yo utilicé para que ustedes también lo busquen si así lo desean. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció este video y qué otros diseños les gustaría que hiciera más adelante. Además, si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse porque en el próximo video vamos a ver cómo hacer un tube top
que este es un tutorial que he querido hacer desde hace ya varios meses y pues no se me había dado la oportunidad hasta ahora. Recuerden que voy a estar publicando videos todos los viernes y algunos domingos, pero aún así denle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Y mientras esperan al siguiente video, les recomiendo que vean estos dos de aquí, donde también explico otras cosas de confección, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.